continuamos con esta introducción de la palabra profética. Toma nota de este pasaje en 1 Corintios 14:3. 1 Corintios 14:3, si podemos ir ahí a revisar este pasaje. Es el pasaje que hemos estudiado básicamente versículo por versículo, hablando sobre las lenguas, hablando sobre la manifestación de lenguas y el don de lenguas, pero habla mucho de la profecía también, aquí en 1 Corintios, en esta carta, 1 Corintios 14, versículo 3. Si podemos ir. Mira lo que dice. Esas son las palabras que les estaba dando. En otra lección, en otra clase les vamos a hablar más sobre las definiciones de estas palabras, pero para entender más, pero el que profetiza, dice 1 Corintios 14:3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Toma nota de esas tres palabras y no se olviden, bajo la luz del Nuevo Testamento, ¿no? Ahora con Jesús tenemos la palabra, y la palabra sí es la palabra profética más segura, y tenemos que entender un poco más de lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento, y qué es lo que el profeta en realidad, bajo la luz del Antiguo Testamento, en realidad era la voz de Dios. Era la voz de Dios, pero ahora, en el Nuevo Testamento tenemos más de la palabra, ¿no? Entonces tenemos las palabras de Jesús también. Entonces la palabra profética bajo la luz del Nuevo Testamento es para edificación, exhortación y consolación. Y toma nota, sí, no toda palabra profética necesariamente viene de Dios. Hay el peligro de que podemos estar profetizando en nuestra alma o lo que nosotros queremos decir o lo que pensamos que la persona necesita escuchar o lo que queremos decirles. Entonces, algunas personas incluso pueden usar la palabra profética para traer un juicio o juzgar a alguien. Y yo no creo que eso es de Dios. En Hechos 15:32, en este pasaje también, Hechos 15:32, toma nota de este pasaje. En Hechos 15:32 dice la palabra, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, mira lo que dice aquí, y si cuando llegues ahí subraya eso en tu Biblia, si tienes algunos colores, dice, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Pero ellos eran profetas, y el propósito también de esta profecía, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, ¿no? Vamos a ver en otra sesión que los dones que tenemos también, cuando Pablo habla a Timoteo, dice, no te descuides del don que hay en ti, que ha sido confirmado con la imposición de manos, a través de profecía y la imposición de manos del presbiterio o el liderazgo sobre su vida. ¿No? Entonces tenemos dones en nuestras vidas que Dios quiere usar, pero necesitamos entender también cuán importante es tener una cobertura, cuán importante es tener un presbiterio sobre nuestras vidas que pueden confirmar esos dones en nuestras vidas. Y ese es otro nivel que vamos a entender en la palabra profética. Hay el espíritu de profecía en un servicio, un ambiente de alabanza y adoración, pero el próximo nivel es el don de profecía. El Espíritu Santo decide repartir a ciertas personas un don de profecía. Y vamos a entender de qué significa. No necesitan estar en una reunión de alabanza y adoración para recibir una palabra para otra persona. Tal vez están en la calle o un restaurante. Dicen, ¿sabes qué? No sé, el Señor me está dando esta palabra para darte. Esta persona está empezando a caminar en el don de profecía. Pero esos dones también van a ser confirmados sobre un liderazgo, del liderazgo sobre nuestras vidas, ¿no? Pero dice con el propósito de consolar y confirmar a los hermanos. Otra vez en Números 11, hemos visto el versículo 29, pero vemos desde el versículo 24 a 29. Números 11, 24 a 29. Mira lo que dice aquí en este pasaje. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Una cobertura, una herencia, ¿no?
hermoso por un liderazgo presbiterio sobre su vida, que pueden recibir ese mismo manto también, que pueden recibir esta misma herencia. De la misma manera que Eliseo, el hijo espiritual de Elías, recibió su manto cuando Elías fue llevado en un carro de fuego al cielo, dejó su manto, y su hijo espiritual, Eliseo, podía caminar en esta unción, en este manto también. Hay un beneficio en la sujeción y la cobertura sobre nuestras vidas. Lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, mira lo que dice, profetizaron y no cesaron. Profetizaron. Hay una conexión ahí entre el Espíritu Santo, obvio siendo inspirado por el Espíritu Santo, y profetizaron. Hablar como profeta, comunicar un mensaje de una deidad, ¿no? Entonces, me da algunas definiciones de la palabra. Ese es solo un recurso. Hay muchos diccionarios que podemos tener, ¿no? Entonces, eso nos ayuda de una manera rápida a ver algunas definiciones del idioma original, de las palabras hebreas, de las palabras griegas. Es muy hermoso lo que podemos ver también. Pero Dios quiere que todos podemos profetizar. En 1 de Corintios 14, les doy la referencia también. 1 de Corintios 14, en el versículo 31. Toma nota de este pasaje. 1 de Corintios 14, 31. Y en este pasaje, en 1 de Corintios 14, como hemos visto cuando estaba hablando sobre las lenguas, está hablando de varios niveles. Estaba hablando del don de lenguas, estaba hablando de la manifestación de lenguas que viene con el bautismo del Espíritu Santo. El mismo con la profecía. En un momento aquí en 1 de Corintios 14, dice, por ejemplo, en el versículo 29, asimismo los profetas hablan 2 o 3, y los demás juzguen. Está hablando del ministerio de profeta. Pero habla de 2 o 3, pero después en el versículo 31 dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno. Entonces está hablando de 2 cosas. Está hablando, sí, hay el ministerio de profeta. Ese es el último nivel, de los 3 niveles, que voy a explicar más tal vez en la noche y mañana. El espíritu de profecía, el don de profecía y el ministerio de profeta. Y ojo, para llegar al ministerio de profeta tenemos que caminar en cada uno de estos niveles y crecer. Tenemos que crecer. Primero empezar profetizando en la iglesia, crecer en el don de profecía, para tal vez, si es el llamado que Dios tiene para nosotros, llegar a tener el ministerio de profeta, ¿no? Entonces, como vamos a ver en una de las lecciones del manual, que sí la profecía es para hoy. Hay algunas personas que van a decir que las profecías no son para hoy. Hay un pasaje que vamos a ver en Corintios, creo que está en el capítulo 13. Les doy simplemente la referencia. 1 Corintios 13, vamos a hablar de eso en otro momento, pero en 1 Corintios 13, versículo 8, el amor nunca deja de ser. Está hablando del amor en 1 Corintios 13. Si quieres tomar nota de eso también, tenemos 1 Corintios 12, que nos habla sobre los dones y que somos parte de un solo cuerpo. 1 Corintios 14, que nos habla de cómo operar en esos dones en un servicio, en la iglesia, pero en el medio está 13, y habla del amor. Y cuán importante es caminar en amor. Podemos profetizar todo lo que queremos. En realidad, la motivación para dar una palabra profética es porque amamos a nuestro prójimo. Queremos que Dios les pueda hablar. Es todo por amor, y esa es la enseñanza de 1 Corintios 13. No simplemente un lindo pasaje si quieres leer en una boda o algo así. No tienen ni idea las personas de lo que entiende el amor. Están escuchando este pasaje. Oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo. A ver, 6 meses después de estar casados, háblame de este amor. A ver, ¿por qué está riendo, no? En el día de la boda parece, solo estoy pensando luna de miel, luna de miel, luna de miel. ¿No? Qué amor más hermoso. No, pero vivir este amor. A ver, algunos casados aquí, pues, a ver, cuán difícil puede ser también, ¿no? Pero habla del amor, es la motivación para los dones. Amor. Y en otro momento vamos a hablar más sobre los dones, pero les dije en otra clase, cuando estamos hablando sobre las lenguas, ¿cuál es el mejor don? El don necesario en el momento. ¿Bien?
Todos son dones que el Señor nos da. Pero mira lo que dice en el versículo 8, en 1 de Corintios 13. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Te van a llevar directamente a este pasaje. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. No deberías hablar lenguas, ¿no? Y la ciencia acabará. Pero la clave viene en los próximos versículos, porque algunos quieren tratar de decirnos que lo perfecto está hablando de la palabra de Dios, pero creo que cuando entendemos el contexto, lo perfecto es el Señor Jesús. Cuando Él vuelve, cuando Él regrese, cuando venga lo perfecto, no tenemos lo perfecto todavía, queremos lo perfecto. Estamos en camino. Ahora conocemos en parte, pero conocer lo perfecto, y por eso creo que los dones, la profecía, las lenguas todavía son para hoy, porque aún en Efesios 4:11 hablamos de los 5 ministerios. Están para edificar y amoblar completamente los santos para la obra del ministerio, hasta que podemos llegar a la plenitud de la estatura, ¿no? del Señor Jesús. Y todavía estamos en proceso de eso. Entonces, lo que dice después, entonces dice, las profecías se acabarán, pero en versículo 9, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto. Y yo tengo ahí en mi Biblia, lo perfecto es Jesús. Jesús. Cuando venga lo perfecto, estamos esperando. Cuando venga lo perfecto. Entonces lo que es en parte, se acabará, ¿no? Entonces, todavía, algunas personas te van a decir que se está hablando de la palabra de Dios o la Biblia es lo perfecto, pero ese es el Señor Jesús, ¿no? Entonces hay que entender un poco del contexto, ¿no? Pero en Números 11, déjame terminar aquí, déjame terminar de leer este pasaje. Números 11, 24 a 29, una vez más. Profetizaron y no cesaron, versículo 25, versículo 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados uno Elad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban esos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Toma nota de esta frase, porque yo creo que es una confirmación que deberíamos profetizar en medio del campamento, en medio de la iglesia también. Profetizaron en medio del campamento. No significa que son profetas, porque profetizaron. Eso es lo que te digo. Hay personas hoy en día que se creen profetas. Se creen los ultimoprofetas.com, ¿no? ¿no? Todo que profetiza no es profeta. Hasta Saúl, el primer rey de Israel, en un momento descendió el Espíritu Santo sobre él y él profetizó. Y dicen, Saúl, en medio de los profetas, no era profeta, pero profetizó. Hay niveles de crecimiento. Y lo que queremos, lo que es hermoso ver es crecer en nuestras vidas, que más personas en la casa, en la iglesia, pueden caminar en el espíritu de profecía. Si estás en un servicio, no tienes que tener miedo, no tienes que tener temor, no tienes que tener vergüenza. ¿Qué van a pensar las personas? No importa. Suelta la palabra, habla la palabra. ¿Para qué? Vas a poder ser un instrumento de Dios para edificar, exhortar, consolar al pueblo. No sabes, tal vez es justo la palabra que alguien en la congregación necesita escuchar. Por su situación y circunstancia, Dios dice, quiero usar tu voz para hablar esta palabra porque necesito ministrar a esta persona allá. Pero tenemos que ser obedientes, fieles, para lanzar la palabra, ¿no? Entonces, dice, profetizan en el campamento, profetizaron en el campamento, versículo 27, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, versículo 28, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, uno de sus jóvenes. Y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Quiere que dejen de profetizar. Y esa es la palabra que Moisés responde, versículo 29 que hemos leído. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Y Jehová pusiere su espíritu sobre ellos.
Y Moisés volvió al campamento de los ancianos de Israel. Me hace recuerdo de cuando los discípulos vienen a Jesús y dicen, pero esas personas allá están usando tu nombre, están echando fuera demonios. Jesús, ¿qué lo vamos a hacer? Impedirlos, ¿no? ¿No? Y es que es lo que Jesús siempre tiene la respuesta correcta, Jesús. ¿No? Los que no están en contra de nosotros, están por nosotros. Los que están en contra de mí, están por mí. ¿Por qué impedirles? ¿Por qué criticarlos? ¿Por qué juzgarlos? ¿Quiénes somos nosotros para criticar y juzgar? ¿No? Entonces, viene tanto cuando el Espíritu de Dios cae sobre ellos. Amén. Gracias, Señor Jesús, por este nuevo comienzo, este nuevo tiempo, Señor, lo que tú harás en todo este tiempo. Entregamos este tiempo en tus manos, Señor Jesús. Haz tu obra. Queremos ser tus instrumentos aquí en la tierra, Señor. Habla a través de nosotros, no nuestras palabras, palabras inspiradas por ti, Señor, para edificar, consolar, exhortar a tu pueblo, para que podamos crecer más y tener tu imagen en nuestras vidas. Gracias por este principio de la palabra profética que es tan importante para poder ayudarnos, Señor, a crecer y caminar contigo. Te doy gracias por cada estudiante que ha venido hoy a las clases, Señor. Te amamos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.